Pedro Muñoz al Día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Hola, muy buenos días. Hoy los componentes del taller de prensa y radio organizado por las AMPAs, que somos Rafa, Eva, Mario y yo, Noelia, hemos salido de nuestros estudios y hoy nos encontramos en el IES Isabel Martínez Buendía. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Antonio Murillo Pulgarín, catedrático en Química Analítica por la Universidad de Ciudad Real y además divulgador científico. Ha venido a hablarnos de la curiosa historia de la tabla periódica por hacer este año 2019 150 años de la creación de esta. ¿Verdad, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, hace 150 años que Dmitri Mendeleev propuso la primera tabla periódica casi como la conocemos en la actualidad. Obviamente, la diferencia científica más importante es que él los elementos los ordenó por masa atómica, mientras que más tarde Moseley los ordenó, como están en la actualidad, por número atómico. Y por supuesto en aquellos entonces no se conocían los 118 elementos, sino que había un número bastante más limitado, entre 60 y 70 elementos. Por otra parte, además, este año se cumple el 50 aniversario de la creación de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, con lo cual hay dos cosas que celebrar simultáneamente, aunque la química hay que celebrarla siempre. ¿Cómo nace tu vocación de científico? Bueno, pues la verdad es que desde pequeñito siempre mi abuelo materno pues me transmitió la curiosidad por las cosas, y yo recuerdo que siempre me decían mis padres que yo los juguetes pues lo desarmaba para ver cómo eran los motores, y bueno, pues hacía incluso experimentos ácido base con las moras de los árboles, y que bueno, cuando se echa amoníaco pues se ponen verde, y cuando se echa vinagre se vuelven a poner todas rojas. Y yo creo que esa infancia que tuve con la ilusión de conocer las cosas, digamos, por dentro, conocer el fundamento de las cosas, pues es lo que creo que me ha llevado a esta situación. Bueno, aquí en el IES Isabel Martínez Buendía, donde estamos haciendo esta entrevista, nos hablan de química todos los días, en la asignatura de física y química o en cualquier otro momento que salga el tema. Pero realmente, ¿en qué nos ayuda la química en nuestra vida diaria? Bueno, pues nos ayuda en todo. Vamos a ver, mire, desde que nos levantamos, lo primero que ocurre es que nos suena el despertador. Bien, los componentes electrónicos pues son fundamentalmente compuestos químicos, por ejemplo el arseniuro de galio, que tiene un nombre así un poco extraño, pues lógicamente están en los chips, en los circuitos impresos. Vamos a la ducha. Bueno, cuando abrimos el grifo, ¿qué estamos utilizando? Pues estamos utilizando un metal, el acero inoxidable. Bueno, una aleación, perdón, ¿cómo va a hacer para ser estricto? Abrimos el grifo y aunque estamos muy acostumbrados a verlo, sobre todo ustedes que tienen aquí una laguna, pues sale H2O. El agua es química. Nos echamos el gel, pues tenemos un jabón, tenemos un detergente que es química. Nos vestimos, bueno, pues los textiles o bien son naturales pero con un tratamiento químico, con un colorante, o bien son fibras textiles que han sido sintetizadas por los químicos. Y bueno, por no llegar somier de la noche de la cama, voy a dejar de hablar, pero los alimentos, obviamente, es todo química. Nosotros somos pura química, aunque las reacciones nuestras son bioquímicas, se dice que son bioquímicas. ¿Qué es? Reacciones químicas en medio vivo. Si no existiera la química, nosotros no podríamos vivir. Somos pura reacción química.
Es cierto, fíjense nuestros oyentes que hasta nosotros mismos somos la química. Vamos con la siguiente pregunta, ya redirigiendo un poco el tema con el que estábamos. ¿Qué es y para qué ha servido la tabla periódica en estos años? ¿Por qué ha sido tan importante? Bien, la tabla periódica, como anécdota, la forma de la tabla periódica es una de las imágenes, de las 4 imágenes más conocidas de todo el mundo. Todo el mundo, sea de letra, sea de ciencia, ve la forma de la tabla periódica y la reconoce. Pero lo importante de la tabla periódica no es su forma, no es la tabla, sino la periodicidad. La importancia que tiene la tabla periódica es que al agrupar adecuadamente los elementos nos permite predecir las propiedades de esos elementos. Y si nosotros conocemos los elementos y sus propiedades, podemos también predecir cómo se van a combinar y cómo van a formar los compuestos. Tengan en cuenta que se dice que la tabla periódica es el alfabeto de la vida y del universo. ¿Por qué? Porque lo mismo que con el alfabeto, que está compuesto por letras, formamos palabras. Y esas palabras, por ejemplo, Cervantes las ordenó también, que dio lugar al Quijote, pues lo mismo, los químicos tenemos esos elementos, conocemos sus propiedades, podemos unirlos para formar moléculas, y si esas moléculas se ordenan, pues tenemos incluso hasta seres vivos. Muy interesante esa reflexión de que la tabla periódica es el alfabeto de la vida y del universo. Bueno, la siguiente pregunta es que tiene que tener algo de particular y especial la tabla periódica para que durante todos estos años no hayamos tenido otro sistema y la tabla periódica la hayamos mantenido. ¿Qué cree usted que puede ser? Pues ya se lo he comentado a su compañero, el que al ordenar adecuadamente todos los elementos podemos predecir las propiedades de nuevos elementos y al estar perfectamente ordenado, pues podemos saber qué columna de elementos van a reaccionar con otros elementos de otra columna, porque tienen propiedades similares. Vuelvo a repetir que lo importante de la tabla periódica es la periodicidad. Y bueno, la penúltima pregunta es, ¿has trabajado en un laboratorio? ¿Y cómo es la experiencia en caso afirmativo? Pues sí, llevo 37 años trabajando en un laboratorio y bueno, la experiencia pues se la recomiendo a todo el mundo, no por hacer propaganda, pero la química es lo más bonito que hay y entonces pues no sé qué decirle, casi que me da vergüenza. Para que se hagan ustedes una idea, pues tengo 13 tesis doctorales dirigidas, casi 160 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales, soy censor de 13 revistas, que me da vergüenza. Wow. Y ahora mismo pues soy miembro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Está formado por 5 catedráticos de España. Expediente excelente, sin duda. Y por último, ¿qué quieres transmitirnos con esta charla a los alumnos? Bueno, pues 2 cosas. Primero, la importancia de la química. Van a ver ustedes, como me preguntaba, la química está en todos los aspectos y en todas las actividades humanas e incluso extraterrestres, porque las estrellas también son químicas. El hacerles reflexionar también mediante la historia de el ordenamiento de los elementos hasta llegar al sistema periódico, como inicialmente pues se proponía que había un solo elemento, se fueron, digamos, complicando, entre comillas, se fueron completando, y es muy importante ver cómo evoluciona la ciencia en nuestra historia. De hecho, en mi opinión, lástima que sea la única, debería existir, lo mismo que existe una historia, una asignatura de historia, pues debería, historia social, sociopolítica y económica, pues debería existir una asignatura de historia de la ciencia y la tecnología, porque así seguimos durante toda la historia cómo ha ido evolucionando
el hombre y la importancia que ha tenido ahí la ciencia, no solo la química, la física, toda la ciencia clásica. Y por otra parte, pues animarle mediante una presentación que he intentado, ustedes luego lo juzgarán, que sea amena, pues presentarle el sistema periódico y algunas curiosidades. Obviamente ya saben ustedes que no le puedo explicar en una hora todo el sistema periódico ni todos los elementos. Por eso la llamamos la diosa historia, porque son curiosidades sobre la historia. Bueno, José Antonio, muchas gracias por dedicarnos estos minutos a contestar nuestras preguntas. No vamos a liarle más. Ha sido un placer. Nosotros ya nos despedimos. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que les animo a seguir haciendo actividades que en mis tiempos se llamaban extraescolares. Ahora no sé cómo se llama. Sigue igual. Hombre, será lo único. Bueno, y nada, eso, animarle a que hagan actividades que no son convencionales y además felicitarle por el elenco de profesores que tienen ustedes, que les animan y les ayudan a hacer todo esto. Muchas gracias a ustedes, perdón. Muchas gracias. Esos profesores que están aquí ahora detrás de los micrófonos. Continuamos con esta ronda de entrevistas en respecto a la charla que dio el pasado martes José Antonio Murillo Pulgarín, que es catedrático de Química por la Universidad de Ciudad Real, y bueno, todo lo que ya saben porque nos lo contó en la entrevista que le hicimos. Y estamos aquí con dos alumnos que estuvieron en esa charla, con Alejandra y con Diego. Buenas. Buenos días. Y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas sobre qué les pareció esta charla. Para empezar un poco, ¿qué os pareció? La verdad es que me pareció que era una charla bastante entretenida. La enfocó de un modo muy bien para que no nos pareciera aburrida ni nada de esto, porque hay muchas veces que nos traen charlas y a lo mejor no terminan de acoplarse bien a nuestro estilo o a lo que a nosotros nos gustaría, pero sin embargo esta charla sí que consiguió darle un buen enfoque para que nos interesara, yo creo, a todos los que estuvimos. Pues a mí me pareció muy curiosa y además también me agradó mucho el hecho de que destacase el trabajo de científicos españoles en el descubrimiento de determinados elementos como el platino. O el vanadio. Sí, y de forma muy amena. Sí, bueno, hay que decir, como ya habrán podido escuchar en la anterior entrevista a la persona que dio la charla, era en torno porque se hacían 150 años de la creación de la tabla periódica. Y bueno, hablando de esto, ya que ya conocemos el tema, ¿qué fue lo que más os llamó la atención de la manera que lo contó o algo que dijo, algún dato? Me pareció muy curioso, vale, dos cosas, ¿vale? La primera cosa que me llamó mucho la atención es que nos trajo algunos productos con temática de tabla periódica que me resultaron muy curiosos. Por ejemplo, trajo una especie de colgante, así con la tabla periódica en miniatura, una corbata, trajo varios objetos así curiosos con esa temática. Y luego hay otra cosa que me llamó la atención, y es que ya había visto por los pasillos de instituto y tal colgados imágenes de una especie de tabla periódica, pero con formas que yo no entendía, claro, yo no sabía por qué esas formas, y nos explicó que eso básicamente reflejaba la cantidad de esos elementos en la naturaleza y cuánto quedaba en la naturaleza. Entonces, pues me resultó curioso saberlo. Y para Alejandra, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? La historia de cómo el científico que diseñó la tabla periódica, del cual desgraciadamente no me acuerdo su nombre, sé que era ruso, predijo la existencia de tantos elementos basándose simplemente en sus predicciones y en sus cálculos, lo cual me parece súper llamativo. Sí. Me llamó mucho la atención. Él no conocía, simplemente supuso que estaban ahí esos elementos y evidentemente acertó. Bueno, antes de terminar esta entrevista, queríamos tener un reconocimiento con Margarita Salas, científica española mundialmente conocida que ha fallecido recientemente, y bueno, queríamos tener un recuerdo. Muchas gracias a Diego y a Alejandra por haber aceptado participar en esta entrevista. De nada. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Pedro Muñoz al Día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista.